rojo, etc. Porque expresan distintas cualidades de interacción dinámica sobre la materia. Y eso se expresa a través del espectro vibracional. Dependiendo de la densidad de ese espectro, tenemos distintas expresiones y cualidades dentro de la materia. Las células aciertan con el campo morfogenético correspondiente gracias a un fenómeno de resonancia mórfica. El ADN sería como una antena que captaría los mensajes mórficos. Eso sería una crioda. Germen morfogenético, otro aspecto importante. La resonancia mórfica es un principio de selectividad que se desarrolla entre dos sistemas vibratorios, dotando cada uno de un ritmo interno y concierne a su forma y organización. Es decir, es la interacción que hay entre varios sistemas que tienen un ritmo propio, tienen una pulsión básica fundamental. El sistema sigue una crioda o vía de desarrollo particular que va del germen morfogenético a la forma final, pasando por estados intermedios que entran todos en resonancia entre sí. Esto es lo que llamamos la causación formativa. Por ejemplo, he puesto este ejemplo aquí de una forma abstracta, que sería una entidad matemática numérica, por ejemplo, o una idea, cómo esa forma es capaz de generar una resonancia y luego crear estructuras, como puede ser una caracola o el propio cerebro. Un niño que nace, un feto, una oreja, un hígado, un huevo. Alrededor de la parte del sistema llamado germen genético se constituye un campo morfogenético, a la imagen de los campos magnéticos. Una forma virtual corresponde al estado potencial del sistema en desarrollo. Es decir, primero aparece en un estado subcuántico, un estado donde no estamos a merced de las leyes termodinámicas sino, lo que se llama entrópicas, sino que estamos en un estado subcuántico donde imperan las leyes de entropía negativa, es decir, los estados de información. Esos generan una interacción que genera un campo y ese campo establece toda la vía de desarrollo de esa idea. ¿Sí? ¿Sí o no? Esto es un campo. Es un fractal, ¿eh? Todo lo que aparece son fractales. Cuando distintos sistemas o individuos toman la misma crioda, cuando sus ritmos entran en resonancia, se crea un arraigo y se establece ese patrón de comportamiento. Es decir, aquí puedo ver la expresión matemática de esa idea y aquí veo la plasmación en la materia. Las variables ocultas. Hay un físico que todos ya habéis leído, que se llama David Bohm, tiene muchos libros muy interesantes, el creador de lo que es la teoría holográfica, porque vosotros hacéis medicina holística, ¿no? Holográfica, pues este es el padre, digamos, de toda esa historia. Tienen bastantes libros muy interesantes y en algunos de ellos explica una de las teorías que fundamentan esto que estoy hablando ahora. Es la teoría de las variables ocultas, que nos dice que la selección del estado del cuanto no es aleatoria, sino que está guiada por un proceso físico subyacente. Es decir, todo el comportamiento de las partículas a nivel subatómico, de los electrones, de toda la interacción molecular y todos los enlaces electroquímicos que desarrolla un electrón para formar las valencias, eso no es aleatorio. Es decir, eso no se produce por casualidad, sino que hay una inteligencia, un sustrato fundamental que es el que dirige esa información y genera ese enlace, esa interrelación que produce esos fenómenos. En la teoría de Bohm, una onda de guía denominada potencial cuántico, Q, surge de un dominio más profundo y no observable del universo y guía el comportamiento observable de las partículas. Por tanto, el comportamiento de las partículas es indeterminado solo superficialmente, es decir, en el mundo que nosotros vemos. Pero a un nivel más profundo está determinando por un potencial cuántico. Es decir, hay una orden
que hace que esas partículas, hay un campo gravitacional con una orden implícita, con un patrón de información que hace que esas partículas se direccionen en un estado cuántico determinado, un estado de probabilidad. Y ese estado de probabilidad, cuando se colapsa, produce el fenómeno a través de la observación. Dice más tarde, ¿alguien tiene un poco de agua? Estoy quedando... Coge una botella entera, ¿sabes? Tengo vodka si quieres. Vale, también. Mejor. Me aclara la voz de vodka. Y más tarde Bohm identifica el nivel más profundo de la realidad como el orden implícito o el orden implicado. Un holocampo donde todos los estados del cuanto están permanentemente codificados. La realidad observada es el orden explícito, que tiene su raíz en el orden implícito, a partir del cual evoluciona. ¿Sí? Dice, los campos de onda generados en el vacío por partículas con carga pueden viajar a velocidades superiores a la de la luz, según los físicos rusos, a 1000 millones de veces la velocidad de la luz. ¿Cómo? ¿Pero y esto qué es? Si nos han dicho toda la vida que todo, la luz es lo máximo, que no podemos ir más, porque, claro, cuando una partícula no tiene masa, entonces va a más velocidad de la luz, lógicamente. Entonces tenemos los neutrinos, por ejemplo, que generan nuestro campo de estructura áurica y que tiene una densidad, por ejemplo, de 130 neutrinos por centímetro cúbico en el universo. Ellos se mueven instantáneamente, son capaces de traspasar cualquier objeto, de traspasar la materia. La materia visible, ¿a través de qué? De los efectos túnel y de todas esas experiencias que la física ha mostrado en este siglo que llevamos de cuántica. Entonces no es de extrañar el pensamiento, que es básicamente información, viaje también a esa velocidad. Porque el pensamiento provoca un tipo de onda, esas son las altas frecuencias, las VHF, que tienen que ver con todos los procesos emocionales, y luego tenemos las ELF, que tienen que ver más con los procesos físicos. El universo, en su estado fundamental, se constituye de estados de patrones de interferencia que se entrelazan en campos resonantes vibratorios, que van desde una galaxia a un sistema de estrellas a las estructuras subatómicas de partículas. Es decir, todas esas resonancias que se van generando, se van enlazando y van generando toda la complejidad que va desde las macroestructuras hasta las microestructuras cuánticas. Esto se puede representar con la visión del holograma y la expresión del holomovimiento en la causación formativa, lo que hemos hablado antes. Por eso tenéis en el Quantum todo lo que son los polymorphic trans. Esta pantalla que está en la pantalla de biofeedback, de electroencefalograma, electrocardiograma, porque esta es una pantalla propiamente de biofeedback, como visteis ayer, una pantalla de retroalimentación positiva, donde podemos percibir los movimientos del corazón. Todo eso que se vio aquí se puede hacer con el Quantum, donde podemos percibir también toda la interacción de ondas cerebrales, toda la estabilidad, toda la relación en la biología, a nivel de simetría cerebral, etc. Y todos los patrones de organización que generan la disposición mórfica, como estamos viendo ahora, en los distintos planos. Tenéis el plano polimórfico, polimórfico estructural, plano miasmático ancestral, el astral superior, el astral inferior y todos los que hay. Generalmente se definen 10, pero trabajamos con 49 por 49 dimensiones. Si a alguien le interesa. Todo está en todo. Lo dijo Olaya ayer, yo lo ratifico. Las partículas se debaten entre la realidad y la virtualidad. Aparecen y desaparecen en un vacío cuántico, en una danza vibratoria oscilatoria, en una sinfonía de sonidos, de formas y de luz. Esta es la expresión de la vida. Pulso, sonido, ritmo, reflejo, imagen, reflexión, inflexión, complexión, etc.
El sonido de las moléculas. Ya acabo, ¿eh? Estas son experiencias que han desarrollado este señor, el Fabian Maman, respecto a analizadores con un analizador de espectros, como es una cámara Kirlian, y incidiendo con música en determinadas moléculas, como por ejemplo puede ser una molécula de hemoglobina, con determinados tonos o con determinados sonos. Entonces él observó, por ejemplo, cómo se irradiaba, cómo una molécula, cualquiera una célula, es capaz de irradiar un campo fotolumínico que se expresa a partir de la excitación de esa molécula, porque la molécula tiene un tono vital. Igual que nosotros tenemos un tono vital. Estamos en una resonancia, que es esa síntesis de sonido que nosotros expresamos y que nos da una cualidad dentro de esa escala cromática o microtónica, porque ayer no hablamos de las escalas de microtonos, que por ejemplo la música hindú refleja, y que nos da una cualidad específica. Nosotros cuando sintonizamos con alguien es que estamos en vibración con ese alguien, aunque estemos todos dentro de ese campo mórfico. Las moléculas, a través de la excitación vibratoria, a través de la resonancia, son capaces de excitar sus biofotones y generar luz. ¿Sí? Cuando vosotros le enviáis a una molécula una resonancia que está en sintonía con su campo y está en sintonía con su patrón vibratorio, lo que podéis hacer es aumentar la cualidad vibratoria de esa célula. Por lo tanto, vosotros cuando estáis enviando una emisión electrónica con un patrón vibratorio de un EPR, lo que estáis haciendo es elevar el patrón energético biofotónico de ese sistema, de esa célula. ¿Sí? Voy a ver esto. Aquí, por ejemplo, vemos una molécula de hemoglobina, una molécula normal y una molécula que está en resonancia con un tono. Por ejemplo, este era con un tono de diapasón, con un sonido puro, como vimos ayer. Ayer vimos el sonido puro, un diapasón que era bastante desagradable, pero esa molécula se activa a nivel biofotónico con ese sonido. Aquí vemos, por ejemplo, con un tono de xilofón, una misma molécula de hemoglobina con el tono de do sostenido, y vemos cómo aparece como una especie de ángel montado encima de un dragón, cómo se ilumina, cómo toma vida a través de la resonancia. Por ejemplo, aquí tenemos un tono de voz en La a 440 Hz. Esto ya no es un sono puro, esto ya es un sono con coma pitagórica, que no se habló de la coma pitagórica. Porque si hubiéramos lo que se explicó de las cuerdas, si solamente construyéramos una escala con el sistema de cuerdas de Pitágoras, no podríamos construir música porque no se cerraría la escala. Entonces Pitágoras, como era muy inteligente, se dio cuenta de ello y generó lo que es una variable infinitesimal, que es la coma pitagórica. Es una coma con una serie de cifras que lo que hace es que la escala musical se cierre y genere entonces un bucle, este bucle de aquí. ¿Os suena este bucle? El infinito. Porque si no, se dispersaría. Es decir, genera y se retroalimenta, genera y se retroalimenta. Y eso es la retroalimentación. Esto de aquí. No resonaría porque no rebota con nada. Ese señor nos habla de que él sueña con afinar una ciudad entera en la clave de La. Porque el La lo que hace es generar el color rosa, como yo, que es el color del amor. Lo he puesto así porque para expresaros mucho que os quiero a todos. Y entonces dice, ¿qué pasaría si por 20 minutos las estaciones de radio y televisión, así como los interfonos de los hospitales, transmitieran música en la clave de La, a 440 Hz? ¿Qué pasaría si los niños cantaran canciones y las madres tatarearan a sus bebés todo en la clave de La? O sea, nos afináramos, nos sintonizáramos.
Y al menos por 20 minutos la ciudad quizás estaría en armonía. Estaríamos en una sintonía de amor. ¿Qué os parece si lo hacemos? Esto sería también otra molécula de estas tan bonitas, pero de un sanador. De un sanador que trabaja con la energía de curación y genera, y también con esa sintonía del La a 440 Hz, y vemos como esa molécula se irradia biofotónicamente con ese color rosa tan maravilloso, que es el color de la compasión, el color del amor. Estos serían simplemente unos algodones. Un algodón al cual se le reza. Y se va viendo, a medida que se le va rezando, cómo va activando todo su potencial biofotónico de resonancia. Y esto sería, antes de rezarle, pobre, está apagadito. Y cuando le hemos rezado, ese objeto sólido, son unos filamentos con una determinada capacidad de conducción eléctrica, se ilumina. ¿Sigo? Sí. Bueno, aquí habla de los mecanismos de audición. Solamente decir una cosa a nivel de los mecanismos de audición. Dice, la aparición del tímpano en la cadena filogénica propicia un salto evolutivo en las especies. Por ejemplo, el renacuajo proporciona este salto del acuático al anfibio y empieza a desarrollar la biotecnología del cerebro periférico, el tímpano. El tímpano es el sensor vibratorio que transmite estímulos vibracionales al cerebro primario e incorpora patrones de onda nuevos al sistema cerebral. Estas nuevas resonancias crean el movimiento adaptativo del sistema orgánico, desarrollando biotecnologías que posibilitan nuevas posibilidades de percepción y de conciencia. Propicia la aparición del sistema límbico, de todo el sistema talámico cortical, etc., en los mamíferos. Y la propicia la vida mamífera. Estas serían las estructuras. No voy a hablar de esto de aquí. Y eso sí lo voy a citar. Uno de los grandes sabios del sonido fue el doctor Alfred Tomatis, el cual nuestro hermano José María tuvo el placer de poder tratarlo en los últimos años de vida. Venía desde París a tratarse a Barcelona con medicina cuántica. Dice, nos plantea cómo el proceso de humanización está directamente ligado a la evolución y proyección de la vida coclear hacia la corteza cerebral por la ruta de radiación talámico-cortical, al proponer que el sonido es un estímulo activador del desarrollo del sistema neocortical. O sea, a nivel biológico, a nivel de estructuras, no solamente activamos lo que serían esas moléculas que tienen una importancia relevante en todos esos procesos, sino que también genera una homogeneización y una activación de los sistemas, y en ese caso el sistema neocortical, que es el que nosotros estamos desarrollando a través de nuestra experiencia vivencial, de nuestra experiencia existencial. Esto lo visteis ayer en esa película. Estos serían, a nivel subcuántico, los microtúbulos, que son los que forman parte de esa cadena a nivel neuronal, que son los transmisores cuánticos de la información a nivel de respuesta neuronal a través de la microtubulina, a través de la actina, que es el elemento transmisor en la cápsula sináptica, la fibrosina. En fin, esto es un estudio. Pero algo importante que nos dicen estos investigadores es que toda esa estructura microtubular está regulada básicamente por agua ordenada. Por agua que tiene un estado de coherencia cristalina y también de densidad, como puede ser el agua pesada, y que es capaz de generar un movimiento de coherencia a toda esa interacción del quantum hacia las estructuras moleculares. Estos son microtúbulos. Solamente os quería mostrar cómo tienen una relación fractal también en su desarrollo. Estos son ya más a nivel molecular. Y aquí quería llegar también a los clústeres. Los clústeres son creodas. Son estructuras que se producen a través de movimientos del campo magnético que genera una interacción sobre la estructura interatómica, genera una disposición
de los átomos, y esa disposición genera refracciones de la luz que van a dar una característica específica a ese sistema. Por ejemplo, esto sería otro clúster en el agua, y esto sería la disposición interatómica que generará la cristalización del agua. Esto es lo que hace Samaru Emoto, y esa es la disposición atómica. Esto es la disposición cristalográfica, que realmente es una creoda. Estos son flores de Findor. Son cristales no hechos con oración ni con sonido, sino son hechos con flores, esencias florales. Cada esencia floral es una creoda, establece un patrón mórfico de resonancia que es capaz de transmitir esa información codificada a través de la refracción de la luz y de generar interacciones de resonancia en los propios sistemas biológicos, está claro. Las flores de Bach, un homeopático, es una creoda de transmisión de información y de resonancia. Y ya, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero antes me gustaría leeros un texto de Fulcanelli. Fulcanelli fue un alquimista que encontró la piedra filosofal en Sevilla, en la catedral de Sevilla. Ahí culminó la piedra de toque y hizo la transmisión a Jean Cancelier de dos libros fundamentales. Uno es El misterio de las catedrales y otro es Las moradas filosofales. Pero al cabo de unos años apareció otro libro de ese ser inmortal que se llama El final de la gloria del mundo, donde explica la destrucción de la humanidad. Es un libro aterrador. Explica todos los procesos de la alquimia relacionados con el proceso humano colectivo que estamos viviendo. Os lo recomiendo, os voy a poner los pelos de punta. En un lugar revela, hablando de la energía nuclear y de toda la interacción de la física sobre la fuerza nuclear fuerte, que hemos estado trabajando, critica a Oppenheimer, a Einstein, toda esa gente. En un momento habla y da una de las claves fundamentales del arte de la alquimia, y que yo os voy a explicar, voy a deciros aquí porque él dice que ya es hora de revelarlo. Entonces dice: las vías canónicas de la alquimia, si las traducimos en el lenguaje de la ciencia contemporánea, ciertamente menos poética que los símbolos utilizados por los antiguos, pero igualmente precisa y aceptable, aunque ello no les guste a quienes confunden la tradición con los encajes antiguos, actúa sobre la fuerza llamada electrodébil. Nuestro arte, el arte de la alquimia, es un arte de música, es un arte musical, afirmaban los filósofos. Cosa que recuerda el laúd colocado detrás del altamiz del platillo derecho de la balanza del cuadro de Valdés Leal, que tiene ese mismo nombre, Finis Gloria Mundi, y que nos muestra más claramente una célebre ilustración intercalada en una obra de Robert Fludd, otro alquimista. Es por tanto un arte de resonancias y no de choques, y la interacción entre la capa electrónica responsable de las reacciones químicas ordinarias y la arquitectura nuclear se obtiene modulando estas resonancias. Cuando trabajáis con el quantum, tenéis que tener en cuenta esto, que un pequeño estímulo genera grandes movimientos en el espacio-tiempo, y que estáis modelando directamente la estructura nuclear de ese patrón de vida. Por lo tanto, no se trata de hacer muchas cosas agresivamente, compulsivamente. Se trata de entrar en reflexión e inflexión, que es lo que os dice Bill. Acordaos que un pequeño movimiento, acordaos de lo que dijo Ilya Prigozhin sobre el efecto mariposa, un pequeño movimiento genera grandes